Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Yo soy Paola Macuggi y junto a mi compañero Ryan Rojas le damos inicio a su nuevo programa de análisis y crítica política. Bueno, gracias Paola por la presentación. Hoy tenemos como invitada a una mujer aguerrida, luchadora, que irrumpió en el mundo político para organizarnos electoralmente, organizar a nuestro pueblo con lo que se llamó Súmate. Yo quería, bueno, además de darte la bienvenida y el derecho de palabra, preguntarte cómo ha cambiado esa María Corina de esa organización Súmate hoy a ser una lideresa política en Venezuela. Gracias, Ryan, y gracias, Paola. Wow, muchísimo, la verdad, muchísimo. Creo que todos, ¿sabes? Los venezolanos hemos crecido mucho en estos años. Hemos crecido, en primer lugar, como ciudadanos. Yo creo que esa conciencia de que la democracia se construye cada día y que no es un tema solamente de políticos, porque cuando yo llegué a Súmate, debo decirte que lo último que yo pensaba es que mi vida iba a agarrar hacia la política. Yo soy ingeniero, yo me había formado para el tema gerencial, industrial, no lo veía realmente como una opción de vida. Pero además yo creo que hemos crecido mucho en lo individual, en lo espiritual, en entender lo que implica vivir sin libertad, enfrentar un régimen totalitario que ha atacado tan duro a la familia y que no hay más tiempo que perder, que cada uno de nosotros somos corresponsables con la transformación de Venezuela. Y si algo yo debo agradecerle a la vida y a Papá Dios en estos años es lo que yo he conocido y aprendido de mi país y de nosotros los venezolanos y lo orgullosa que me siento, no solo de ser venezolana, sino parte de estas generaciones nuestras. María Corina, como lo bien mencionas, la familia. ¿Qué motiva a María Corina a ser esa mujer fuerte, esa mujer que día a día nos demuestra que no tiene miedo, que es una persona sumamente convincente? O sea, ¿qué motiva a María Corina a salir cada día y a luchar por una Venezuela, teniendo la opción tal vez de mirar a otras fronteras, a otros horizontes? Yo lo primero que te digo, Paola, cuando me dicen eso es que habría la opción, yo digo, yo no concibo mi vida si no es en Venezuela y en libertad. Y, no puedo imaginarme que mis hijos y todos los hijos de nuestras generaciones, que son todos nuestros, estos niños venezolanos, tengan que crecer en unas condiciones en las cuales se les niega la posibilidad de desarrollar su talento, de soñar y hacer realidad sus propios sueños. Y porque esa es la única manera en que una sociedad puede realmente desarrollarse, es en el plano de las libertades individuales y desde luego la cooperación en una sociedad que tenemos que entender que debemos ir todos hacia arriba. Entonces, sí, han habido ataques brutales, horribles, no solamente físicos, no solamente las amenazas a la familia, las descalificaciones morales a tu honor. Eso es algo que yo debo decir, ningún ser humano se prepara ni puede acostumbrarse a ello. Pero frente a eso, el imaginar, ¿no? Y mejor dicho, el conocer, el vivir en carne propia, el horror que es para nuestros niños y jóvenes esta Venezuela de hoy y el potencial tan cercano de transformarlo y convertirlo en esa sociedad fértil a las nuevas ideas, al crecimiento, a la innovación, a la creatividad, y que eso depende de nosotros, es lo que a mí me ha movido y me mueve a seguir y además tener la convicción de que lo vamos a lograr. María Corina, hablando de ese discurso violento al cual te refieres, donde ha sido aludida muchas veces, incluso por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, recordamos esa sesión de 9 horas atacándote y bueno, respondiste como además pensaba el pueblo venezolano. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto cómo el gobierno ataca de misógena a la oposición e incluso hubo un altercado con uno de los diputados de la unidad cuando le hizo referencia a otra diputada llamándola vampira. Lo que es anecdótico es que ese término no lo usó la oposición por primera vez, lo usó un moderador de un programa de televisión atacando a la mujer venezolana. Y un poquito en esa onda vemos al diputado Diosdado Cabello todas las semanas haciendo referencia a usted. ¿Usted se siente ofendida como mujer venezolana? Por el contrario, no le para, como decimos en criollo, a todos estos argumentos. ¿Cuál es la posición de María Corina como mujer ante este ataque continuo que le hacen estos voceros tan importantes del oficialismo? Mira, Ryan, tú sabes que he tenido esa conversación muchas veces con mis hijos
Y debo decir que a veces les afectaba muchísimo, ¿no? De verdad, de llegar a la casa y encontrar a mis hijos temblando de indignación, de frustración por la injusticia, ¿no? Y yo decía, ¿cómo les explico que esto no es contra su mamá? Esto es la forma como procede un régimen terriblemente cruel contra los valores que nosotros representamos, porque es la antítesis. O sea, aquí sí se han confrontado dos sistemas de valores, en el cual por parte de este régimen la violencia ha sido una política de Estado, el engaño una política de Estado, la mentira, la división, y nosotros tenemos que representar precisamente lo contrario. Ahora, que venga del régimen es de esperar, y desde luego tenemos que deplorarlo. Lo grave es cuando hay voceros de las fuerzas democráticas que utilizan esa terminología, la que sea, guerra económica, boicot, cosas que se han convertido, la cuarta, la quinta, ¿qué es eso? Esas son las terminologías que han pretendido sembrar para incluso arrebatarnos nuestra propia historia y crear una narrativa falsa en la cual nosotros no podemos convertirnos en reproductores. Yo hablo de ciudadanos, hablamos de derecho, sí hablamos de la república civil versus la dictadura que hoy existe. Y esas terminologías, porque la palabra es la esencia del diálogo, de la convivencia y de la construcción ciudadana. Cuando vemos que usted menciona que la palabra construye y nos damos cuenta que tenemos un gobierno que utiliza esa misma palabra para descalificar, para ofender, para cada día tener como el control agarrado y desprestigiar no solo a la mujer, sino al lado opositor y a la población venezolana. Mi pregunta va dirigida a, como mujer, ¿qué mensaje le daría a esa población que tal vez también se siente ofendida? Porque tal vez no sea directo, o sea, sí, directo el mensaje para ellos, pero se sienten ofendidas por un cariño que tengan hacia su persona o hacia la ideología que maneja la oposición o el Partido 20 Venezuela. No, y además, porque eso nos pasa a todas las mamás. O sea, cuando uno escucha a estos señores hablar, el propio Nicolás Maduro, tú dices, Dios mío, yo no quiero que mis hijos escuchen eso. Yo estoy segura que hay miles y miles de mamás en todas partes del país que corren a bajar la televisión, a apagarla, porque tú dices, esa no es la forma que se expresa un ciudadano, y al final, como servidor público, tú tienes que modelar, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo es eso cuando tú descalificas, cuando tú insultas, cuando tú gritas? Así no es. Y por el contrario, esa es una forma de violencia inaceptable que le hace un daño horrible a la sociedad, porque además estimula comportamientos agresivos que van más allá de la palabra, sino después llegan hasta los golpes. Esa no es la Venezuela que queremos. De modo que yo creo que este es un momento en el cual los venezolanos, mira, hemos entendido, Paola, lo que está en juego. Hemos entendido la urgencia del momento. Sabemos que cada día que permanezca este régimen en el poder, ya no se cuentan horas, sino en muertos, y en un daño que no solamente es físico, institucional, económico, un daño moral. Y esta lucha es una lucha de valores, es una lucha de principios, y por eso la vamos a ganar, por eso la vamos a ganar. Pero lo que no podemos nosotros jamás es olvidar que al ser una lucha de principios, nosotros somos los primeros que tenemos que mantenernos aferrados a ellos, empezando por la verdad. Hay que hablar con la verdad, llamar las cosas por su nombre. La gente no va a aceptar más, ni quiere más engaños, ni de un lado ni de otro. Y las cosas que son duras hay que asumirlas también, porque como sociedad hemos madurado y aprendido muchísimo. Y los venezolanos exigimos que estos debates que nos atañen directamente sean de cara al país, con transparencia, sin esconder nada por detrás. María Corina, Paola, vamos un momentico a un corte y regresamos con más de Dale con Todo aquí en www.tvelvenezolano.com. Volvemos con más de Dale con Todo aquí por el Venezolano TV. Bueno, en el segmento anterior hablamos de lo aguerrida que era María Corina, de cómo conllevaba la convicción de Venezuela, de lo que quiere para cambiar. Vamos a pasar ahora a un tema que a todos los venezolanos como que nos interesa y está vivo en este momento, que es el diálogo. Para María Corina, ¿qué significa el diálogo?
que la mesa de la Unidad Democrática se siente con el oficialismo, que haya este inicio de negociación. Para usted, ¿qué significa este proceso de negociación? Bueno, yo creo que en los términos que ha definido el régimen y que ha aceptado 3 partidos de la oposición, es un fracaso y un error muy, muy grave. ¿Por qué? Porque desde luego que en democracia es esencial para la convivencia precisamente el diálogo entre los ciudadanos, entre las organizaciones, con las instituciones, es fundamental. Y en una transición, cuando tú enfrentas un régimen autoritario y avanzas hacia la democracia, los acuerdos y la negociación es indispensable, si no, no sería transición. Nosotros en 20 quizás fuimos los primeros que hablamos de transición y desde luego planteamos que es indispensable que se logren términos de acuerdos. ¿Para qué? Para avanzar a la democracia, para la salida de la dictadura, no para la estabilización de la tiranía. Y para que esto segundo no ocurra, tenemos que ver lo que ha pasado en la historia. En el año 2003 Chávez llamó un diálogo. En el año 2014 Maduro llamó un diálogo. ¿Por qué? Porque sintieron que ya la presión estaba aquí, estaban contra la pared, la gente en la calle, la comunidad internacional exigiendo, y entonces dicen, ya va, párense ahí, vamos a hablar, vamos a dialogar. Llegan a una serie de acuerdos y después, ¿qué ocurrió? Los violaron todos, no cumplieron uno solo, pero ¿qué ganaron? Más tiempo, desmovilizan la presión en la calle, paran la presión internacional y se quedan. ¿Y qué ocurre? Más represión, más persecución, más censura a los medios y la dictadura se va profundizando sus raíces en el país. Entonces, hace 3 semanas, ¿dónde estábamos, Paola? Venezuela estaba en la calle. Cuando el régimen bloquea el referendo revocatorio el 20 de octubre, el mundo entero dijo, dictadura, se rompió el orden constitucional. La OEA dice, vamos a aplicar la Carta Democrática Interamericana. Mercosur dice, sanciones, porque hay una dictadura. Y se convoca esa gran movilización el 26 de octubre, donde se establece una ruta. La Asamblea Nacional va por el juicio político, va a destituir a Maduro. La gente en la calle lo va a acompañar y ellos sabían que era cuestión de días. Y de la noche a la mañana amanecemos con que el régimen anuncia y la oposición acompaña un proceso de diálogo que no se consultó con nadie. La ruta unitaria era la destitución. 3 partidos deciden salirse e iniciar un diálogo en el cual se ha entregado todo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que nos hacemos los venezolanos y desde luego decimos, esa no es el camino, hay que retomar la ruta unitaria previa al diálogo para lograr que Maduro y el régimen salgan del poder. Diputada, bueno, ya no es diputada, pero bueno, mucho tiempo lo fue. María Corina, te quería preguntar, la Mesa de la Unidad, al aceptar o refrendar esa lista de puntos en el acuerdo, habla de boicot económico, desincorpora diputados electos por el pueblo. ¿No representa esto reconocer el discurso que venía llevando el gobierno hasta estos momentos? ¿Sientes tú que la Mesa de la Unidad retrocede y cede los espacios que habíamos ganado con tanto esfuerzo? Sí, así lo creo y así lo he dicho. Y creo que es un error y creo que esto no puede continuar. Se entregó la calle, se paralizaron las protestas, se paralizó el juicio político, se entregó la ofensiva institucional en la Asamblea Nacional. Como tú dices, se entregó la mayoría calificada al aceptar que se desincorporaran los diputados de Amazonas, pero además eso es reconocer que hubo fraude en Amazonas, que es el discurso del régimen. Eso es aceptar que las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional con la participación de estos diputados son nulas. Se entrega la designación de los 5 rectores, porque no son 2, son los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral que deben designarse nuevamente. Recordemos que el año pasado, con la anterior asamblea, de manera inconstitucional y a toda carrera, se designaron 3 rectores, incluyendo Tibisay Lucena, aludiendo que había una omisión legislativa. Eso no existe. Ahora está la asamblea, tienen que nombrar los 5. Ahora, la asamblea está renunciando a ello, pero además ha renunciado al referendo revocatorio. Y entonces, ¿qué nos plantea? Que van a liberar a unos cuantos presos políticos que llaman
personas detenidas son presos políticos que tratan como rehenes, porque te sueltan a uno y te meten otro preso por detrás. ¿Qué es eso? Hay que liberarlos a todos, pero no como rehenes. En una mesa de acuerdo y de negociación tiene que haber un solo objetivo, una fecha para una elección presidencial. Eso es lo que los venezolanos estamos exigiendo y tenemos la fuerza. Ahora nos dicen que hay que esperar hasta el 2019. ¿De verdad, Ryan? ¿Tú crees que Venezuela puede esperar así hasta el 2019? Con los muchachos desesperados por irse del país porque sienten que aquí no tienen posibilidades, las madres desesperadas porque no consiguen que darle de comer a sus muchachitos, los padres, los trabajadores, los profesionales que no te alcanzan ni para alimentar a la familia, a los comerciantes les cierran, les bajan las Santa María, los persiguen, a los periodistas los callan, ya nadie se atreve a salir a la calle. Ahora hay que esperar al 2019, no están muy equivocados. O sea, los venezolanos eso no lo vamos a aceptar y no vamos a permitir que producto de algún acuerdo internacional, geopolítico, digan, bueno, vamos a sacrificar a Venezuela. Entonces, como hay un proceso de apertura en Cuba, como hay un proceso de diálogo en Colombia, bueno, que se sacrifiquen a los venezolanos y que los venezolanos tengamos que quedar de últimos porque no se quiere, tú sabes, alborotar el avispero. No. Estos son nuestros muertos, son nuestra vida, es nuestro país, Venezuela de primera. Y eso no se lo vamos a aceptar a nadie que venga de afuera o de dentro del país a decirnos que no tenemos la fuerza, que no tenemos derecho, que tenemos que resignarnos. No, señor, tenemos la fuerza, tenemos la soberanía del pueblo que habló el 6 de diciembre, tenemos la Constitución y tenemos la autoridad moral y espiritual para llevar adelante la salida de Maduro y la reconstrucción de nuestro país. Menciona algo muy importante que ya lo había escuchado anteriormente en declaraciones que ha dado, que es que tenemos la fuerza, la convicción y la Constitución. Al decir fuerza, le decimos a los venezolanos cuando el gobierno tiene atado lo que es llámelo Guardia Nacional, policía, la fuerza militar. Y por lo contrario, la Constitución, cuando vemos que el gobierno a cada rato sanciona y nos viola nuestros derechos establecidos, como lo fue el de la prohibición de las marchas, sacado ya en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, ¿cómo lidiar con eso que a pesar de que tenemos a nuestro favor muchas leyes que nos benefician, no nos los deja este gobierno? O sea, ¿cómo llamar a la población y cómo decirles fuerza, que sí vamos a poder? Bueno, es que no podemos partir de la premisa de que enfrentamos una dictadura y pensar que se van a comportar como corderitos, ni siquiera como autócratas, Paola. Son criminales. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Esto es un régimen que dejó de ser un proyecto político para convertirse en una organización criminal. Y así actúan. Por lo tanto, tú tienes un Tribunal Supremo de Justicia que es una vergüenza. Lo que le falta decir a la Sala Constitucional es que la Constitución es inconstitucional. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar lo que nos dice el TCJ? No pueden salir a la calle, entonces nos quedamos en la casa. No pueden protestar, entonces, no, ¿qué es esto? Nosotros ejercemos nuestros derechos y allí es donde la Asamblea Nacional tiene una contribución enorme, porque fue electa el 6 de diciembre con un mandato que tiene que cumplir tanto el régimen como nosotros, los ciudadanos y desde luego los diputados. Y ese mandato es lograr el cambio político en Venezuela ya. Y la Asamblea Nacional tiene que avanzar, no se puede detener. ¿Por qué no ha nombrado a los rectores? ¿Por qué no ha nombrado a los magistrados? ¿Por qué no ha avanzado en la destitución, en el juicio político como se comprometió el 23 de enero? Aquel domingo que hubo esa sesión, que hubo un compromiso con todos los venezolanos. La Asamblea no se puede quedar de brazos cruzados, tiene que avanzar. Y allí va a encontrar que los ciudadanos, el pueblo la acompaña, pero tiene que actuar. Que el TCJ, pero que diga lo que diga. Hoy la legitimidad está en el pueblo, en la gente, pero para eso hay que salir a la calle. Pero la gente te dice, bueno, ¿cómo sé yo que no van a arrugar otra vez? ¿Cuántas veces me han llamado, pero después se echan para atrás? Entonces tiene que haber garantías sobre la gente, sobre cada ciudadano, de que aquí no va a haber miedo, de que aquí no van a haber dos agendas, de que no nos vamos a salir de la ruta unitaria, de que vamos para adelante. Y por eso es que hoy los venezolanos están, y con todo derecho, exigiendo respuestas.
a cada uno de los dirigentes, el que no esté dispuesto a avanzar, pues bueno, que se ponga a un lado y que se cree un gran frente de ciudadanos por la restitución de la Constitución y la democracia en nuestro país. Vamos a un corte, María Corina, Paola, y regresamos con más de Dale con Todo aquí en www.tvelvenezolano.com. Regresamos con más de Dale con Todo aquí en www.tvelvenezolano.com, hoy conversando con María Corina Machado. María Corina, ¿a qué se debe esa posición de la Mesa de la Unidad Democrática? Usted que los conoce, que ha compartido tanto con ellos, ¿cuál es el trasfondo que usted piensa que tienen esos dirigentes para tomar esas decisiones? Porque o no nos los están explicando bien, o a usted que la llamaban radical, pues en estos momentos está representando la voz de la mayoría de los venezolanos que están en descontento con las decisiones que está tomando la MUD. Ahora, es un poquito difícil creer que los voceros, bueno, y toda la Mesa de la Unidad Democrática, después de haber avanzado tanto, pues esté pactando nuestro futuro. ¿Cuál es la opinión de María Corina con respecto a eso? Bueno, varias cosas, Ryan. Primero, cuando tú hablas del término radical, digo, sí, radical es el hambre, radical es la peladera en este país, radical la angustia, la violencia, la desesperación. En eso es que estamos unidos el país. Y si nos dicen que pensar eso y sentir eso es ser radical, bueno, habrá un 90% de radicales en Venezuela que no estamos de acuerdo con lo que se está acordando en esa mesa. Ahora, yo siento que si algo tiene que cambiar ya, es que la coalición democrática, que es plural, tiene que ser transparente. Hay que decir las cosas. Ese cuento que te dicen, bueno, pero es que los trapitos sucios se lavan adentro, ya va, ya va. Así funciona el PSUV, que nadie puede disentir. Y que si tú piensas distinto, te sacan como corcho de limonada. No, no. Una coalición democrática tiene que haber debate, distintos puntos de vista y de cara a la gente, porque esa es la democracia. Los asuntos públicos son de interés público. Es como te digo, no, Ryan, aquí vamos a decidir tu futuro, pero tú no puedes escuchar los distintos puntos de vista. Y tú dices, ya va, ¿cómo que no? Si eso es mi vida, mis hijos, mis ahorros. La gente tiene derecho a saber. Y lo que no puede ser es que el futuro de toda Venezuela lo decidan 3 partidos políticos. No, señores. La unidad es mucho más que la MUD. Y la MUD es mucho más que 3 partidos. Y eso es lo que hoy Venezuela exige. Que eso significa decir la verdad, ser divisionista. No, divisionista fue quien se salió de la ruta unitaria, que era la destitución de Nicolás Maduro y el cambio de régimen ya. Ahora es el momento de que todos volvamos juntos en una misma dirección. Y eso es lo que yo planteo. Hablar con la verdad. Y la verdad es que estos acuerdos son contrarios a lo que se le comprometió al pueblo de Venezuela. No vamos a aceptar que nos digan que tenemos que esperar hasta el 2019, que no hay nada que hacer, por favor. Tenemos la fuerza, como lo hablábamos. Y con relación a las Fuerzas Armadas, mira, yo te aseguro, Paola, la inmensa mayoría de esos oficiales y soldados sienten lo mismo que tú y que yo. El horror que este régimen le ha hecho a la Fuerza Armada y al país. Ellos saben que dentro de los cuarteles no hay ni comida, ni uniforme, ni equipamiento, que no les han permitido hacer su trabajo y por lo tanto han penetrado el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo hasta el corazón de Venezuela. Y saben, porque los tienen afuera, en las colas, cómo las madres están muriendo de hambre y desesperadas por alimentar a su familia. Entonces, al igual que nosotros, estamos conscientes que solo se va a resolver el problema enorme, dramático, social en nuestro país cuando Maduro salga. Aquí nosotros no estamos pidiendo pañitos calientes, mendigándole al mundo que nos manden un poquito de comida y medicinas. ¿Por qué? Eso es indigno. Claro que necesitamos atender la crisis humanitaria, pero ningún país puede vivir de lo que otros te regalen. Nosotros tenemos con qué producir, con qué alimentarnos, con qué surgir, tener empleos bien remunerados, que los chamos recién graduados puedan tener un trabajo, montar su negocio, cuando se casen tener su propia familia, su propio hogar, pensar en viajar, en que sus hijos aprendan diversos idiomas. Esa es la Venezuela que queremos para todo el mundo, no una Venezuela de mendigos que te tienes que resignar con una bolsa de comida que te tiran en la cara. Y que es la mayor humillación. Tú puedes comprar lo que te da la gana, cuando te da la gana, el día y la hora que te da la gana, porque te ganaste decentemente tu plata. Ese es el país que queremos, un país de libertad, un país abierto al mundo,
Bueno, eso solo va a ser realidad cuando Maduro salga y no podemos esperar más para hacer eso realidad. María Corina plantea renovar la mesa de la Unidad Democrática, porque como usted lo menciona, las decisiones no las puede tomar solamente 3 partidos. Según usted, ¿quién debería pertenecer esta nueva mesa de la Unidad Democrática y quiénes deberían tomar las decisiones? Creo que deberías pertenecer tú y todos los venezolanos. Hay una enorme parte de los venezolanos que no se sienten o que no son parte de partidos políticos, pero que están organizadísimos. Yo también formo parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, culturales, religiosas, ecológicas, educativas, estudiantiles, de profesores, de maestros. Los venezolanos que están en el exterior. Estamos hablando más de 1 millón de venezolanos que la inmensa mayoría dejó su país en contra de su voluntad. ¿Tú sabes lo duro que es vivir en otro país? Ser exiliado hoy en día. Venezolanos que están desesperados por volver y que quieren también formar parte de esa enorme coalición ciudadana. Entonces, claro, tienen que estar los partidos. Por supuesto, nosotros somos parte de uno, yo soy parte de 20, es un partido, el Partido de la Libertad, y deben estar todos, aquellos que tienen una visión democrática. Pero eso sí, no nos pueden decir que los partidos toman mejores decisiones que los ciudadanos, no vale. Aquí lo que está en juego es la vida, es una lucha ciudadana, esto no es una lucha electoral para repartirse cargos. Por lo tanto, tiene que ser una enorme coalición donde todos los sectores estén representados. María Corina, ¿ha conversado eso con algunos miembros de la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática? Muchas veces, desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, y lo hemos enviado por escrito, varias cartas diciendo, compañeros, por ahí no es, hay que abrirse a la sociedad. El país está exigiendo otras cosas, ser escuchados. Pues bueno, llegó el momento, lamentablemente después de un enorme retroceso en esta lucha, pero hay que unirse todos para recuperar este tiempo y avanzar, porque hay que avanzar, Ryan. A pesar de que sintamos que retrocedimos en el avance para presionar a la dictadura, yo sé que la fuerza nuestra está intacta. Lo único que ha aumentado en estos años ha sido, en estas semanas, últimas semanas, ha sido el dolor, la desesperanza y la urgencia de la gente, la urgencia. Entonces es el momento de organizarnos, pero depende de todos, depende de todos. Como un último mensaje para aquella población que tal vez luego del anuncio del diálogo se sintió traicionada, se sintió como que la oposición entregó más de lo que está recibiendo, desde 20 y desde María Corina como mujer, ¿qué puede decirle a esa población que ya perdió un poco la fe en esta posición y que prometió que este año íbamos a salir del gobierno y que cada vez vemos que se hace un poco más difícil? Mira, estas dictaduras lo primero que buscan es dividirnos y buscan que cada ciudadano sintamos que no tenemos fuerza. Es decir, esa sensación de yo no puedo. Yo le digo, tú sí puedes. Juntos podemos, claro que podemos, pero es un momento de avanzar. Lo menos que podemos es caer en esa sensación de esto se perdió. No, señor, hemos aprendido y hay que aprender de los errores. Hay que aprender de los errores. Aquí se han cometido errores. Cuando tú vas en un momento de transición a establecer negociación, acuerdo sobre la base de una posición de fuerza, ¿dónde está nuestra fuerza? En la gente en la calle. En la gente que se expresa de manera inteligente, de manera cívica, como Villarrosa en Margarita. Y aquellos que nos dicen, bueno, pero es que eso es violencia. No, señor, yo no acepto ese chantaje. Aquellos que nos dicen, o son muertos, o es diálogo, o es violencia, o es sumisión. Yo digo, eso es falso. Es falso. Hay que avanzar de manera efectiva con una gran movilización que nos va a llevar a una transición para detener esta violencia que es la Venezuela de hoy. La violencia física, moral, con la palabra, la violencia del hambre, de los niños que se nos mueren de mengua, de los secuestros, de la degradación moral. Esa violencia hay que pararla. Y ha llegado el momento de avanzar juntos. La Constitución está en los mecanismos. La destitución de Nicolás Maduro es legal, es constitucional, pero tiene que ir acompañada de ese juicio ciudadano firme, decidido, que dice nada nos detiene. Y va a llegar la hora, ha llegado la hora, de iniciar la reconstrucción de esa nueva Venezuela, luminosa, productiva,
soberana, con justicia, con dignidad y con libertad. Con libertad. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas María gracias, Corina, de por- verdad. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Dios nos bendiga. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Sigan viendo www.tvvenezolano.com y todo lo que ocurre aquí en Venezuela.